volumen de la tua fede. Bienvenidos a su canal, donde meditamos, reflexionamos diariamente el Evangelio a través de la tradición óptica de la Santa Iglesia Católica en todo su rico magisterio, sabiendo que es la única iglesia que salva, la iglesia portadora de las llaves en Pedro y de él a sus sucesores. Bienvenidos a su canal. Hoy vamos a interactuar con el texto de Mateo 10:34, conexión 11:1, es decir, capítulo 10, finalizando hasta el inicio de 11:1. Vamos a quedarnos con la fracción 34, es decir, iniciando el Evangelio el día de hoy, la primera fracción, el primer versículo, como usted bien desee llamarlo. Mire cómo dice de esta forma que es muy diciente: no crean que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un concepto en el cual se habla de las famosas exhortaciones y consuelos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que en especial, pues, padre contra hijo, hijo contra el padre, contra la madre. En fin, un cúmulo de cosas que también atestiguan que quien encuentra su vida la perderá, y quien pierde su vida por mí la encontrará. Las recompensas con respecto a recibir al discípulo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que concierne en este aspecto tan importante y primordial. Pero para poder entrar en detalles y para poder entender, no es que no se pueda, sino que a la luz de la tradición del magisterio de la Iglesia, ciertos padres enfocan con rigurosidad y mucho criterio, bajo la tutoría de bien algunos apóstoles o bien algunos discípulos directos de los apóstoles, sus encomiendas en cuanto a las directrices para poder guiar a ciertas comunidades de las cuales le fueron confiadas. Y es aquí donde entra la dinámica de estos grandes padres de la Iglesia, por no decir que excelsos, porque han tenido dentro de su práctica, o la famosa praxis, la acción piadosa, que siempre buscaban una reflexión intelectual. Es decir, no solamente hablar de Jesús como aquel hombre que dio su vida por nosotros, sino aquel hombre que, además de dar su vida por nosotros, nos dejó una doctrina, nos dejó un magisterio, unas enseñanzas inequívocas, unas enseñanzas las cuales ustedes y yo tenemos que seguir. Y ya con esta percepción que estos padres de la Iglesia hacen, y que en medio de su continuidad a lo largo de esta tradición que han mantenido gracias a este devenir de la reciprocidad en cuanto a enseñanzas transmitidas directamente desde los apóstoles, basadas en Cristo nuestro Señor, así como San Mateo, tanto Mateo como Juan fueron discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo, sus apóstoles. Así estos padres de la Iglesia dan las coordenadas precisas para que entonces, además de los textos del Evangelio, que son suficientes, pues necesitamos ciertos apoyos o ciertos condicionamientos dentro de nuestra quehacer intelectual, para que entonces entendamos mucho más lo que Cristo ha reflejado en su Evangelio. No es porque no sea suficiente, el Evangelio es suficiente, sino que, vuelvo y digo, estos padres de la Iglesia nos han dejado ciertos pilares para que entonces no nos confundamos con que la Biblia dijo esto, la Biblia no dijo aquello, sino que según lo referido en la tradición, que primeramente fue la tradición antes que la Sagrada Escritura, pues entonces nosotros tengamos la validez con que se atestigua la enseñanza de Cristo bajo la sangre de los mártires,
bajo la sangre, inclusive algunos padres de la iglesia, bajo la sangre de los discípulos de las primitivas comunidades cristianas, dando fe de lo que es Jesucristo en todo su magisterio. De forma que es importante pensar bajo esos tratados el caso, por ejemplo, de este gran doctor, padre de la iglesia, Clemente de Alejandría, en cuanto a la acción de la apología, que su encargo precisamente era reflexionar sobre el cristianismo y formularlo a través de una acción filosófica, que dentro de su misma acción goza de cierto esplendor, ya que comenzó su vida pues cristiana un poco adulto, pero eso no deja como tal por aparte su gran experiencia con Cristo, de forma que habla de lo que acontece precisamente en este concepto primordial, único y referente al sentir de la iglesia y al sentir de la acción exponencial de los textos sagrados, de forma que habla del único y verdadero Dios que refuta a las diversas herejías de su tiempo sobre el siglo I o II, y que es impulsado a través de su retórica para entonces iniciarse en ciertas normas exegéticas para comprender y estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que veía conveniente un estilo en cuanto a su misma proclamación. Y esto es lo que entonces nos hace beber de su doctrina, que es aquí entonces donde él representa como educador, como profesor, como hombre erudito, además culto, basado precisamente en la educación, que es importante tener normas claras, concretas, para la interacción o interactuar del cristiano. Es decir, que usted no puede interactuar o simplemente relacionarse como usted bien quiera, sino la norma del cristiano es necesaria cumplirla, tenerla, porque esas normas de referencia con respecto a las relaciones interpersonales son importantísimas. De aquí que salga la verdadera convicción de seguir a Cristo. Ya con esto en claro, y ya teniendo lo que precisamente habla Clemente de Alejandría, y que pues obviamente en su docta sabiduría, y pues todo lo que tiene que ver precisamente con su persona, es donde entonces entramos a estudiar, que también gracias, según la crítica de Eusebio de Cesarea y otros santos, hablan precisamente de la continuidad de sus escritos, en cuanto a que sus tratados hablan de precisamente esta reflexión de la fe, de esta reflexión que nos debe llevar a vivir y a expresar nuestra fe conforme lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que entrando en el versículo 34, no crean que he venido a traer la paz sobre la tierra, no he venido a traer la paz sino la espada, junto con Orígenes, que hacen unas normas exegéticas propias muy particulares, Clemente de Alejandría, en cuanto a su acción personal con estos manuscritos, y de acuerdo precisamente a la escuela de categoría filosófica, nos va dando unas pautas necesarias para entonces comprender el por qué Mateo escribe de esta forma, primero que lo escucha de nuestro Señor Jesucristo, y por qué utiliza entonces este arameo, que en este caso es un arameo que induce a la convicción, como bien lo hemos dicho antes, un arameo que es de como dice, demasía o de bastante antigüedad, y que precisamente manifiesta a Cristo como hombre en búsqueda de la divinidad, sabiendo que Él es Dios, pero dándonos el camino preciso para que ustedes y yo, como seres humanos, busquemos ese mismo camino. De forma que la espada, como pues dice después, padre contra hijo, hijo contra madre, padre, no era contra suegra, como dice en otros fragmentos apócrifos que también se han estudiado gracias a diferentes padres de la iglesia y también doctores que han conservado esas tradiciones y estos escritos que aún se mantienen
se mantienen en la actualidad, pues entonces hace referencia a ese famoso Shenana, que Mateo nos dice en cuanto a la espada, sino no viene a traer paz, sino la espada, Shenana. Y vuelvo y digo, hace hincapié en la convicción, hace hincapié en que usted tiene que estar convencido de Cristo para que entonces su vida gire en torno a Cristo. De forma que si usted no está convencido de Cristo, su vida no va a girar en torno a Cristo. Ese Shenana, además de, pues no tanto se expresa como espada, que dentro del contexto arameo de Mateo, está expresando esa acción de una persona aguerrida, de una persona fuerte, que lo que busca es no imponer, porque Dios no impone nada, sino simplemente es brindar el recurso en su ambiente, en su entorno, para que entonces conozcan a Cristo, y Él, en medio de su convencimiento, las otras personas, ni siquiera por palabras, porque Shenana no está hablando de palabras, ni siquiera por palabras, es por la forma de comportarse, que entonces otros siguen a Cristo. De forma que ahí cabe el adagio popular que dice: quien está convencido, convence. Es aquí entonces donde se solidifica la fe para Clemente de Alejandría, y que también hace parte de Orígenes. Y junto con estos dos grandes, llamémoslo así, no son, obviamente Orígenes no es para la iglesia, pero digamos, dentro de estos dos grandes eruditos, exégetas, se puede llamar así también, de su momento, también se comparte con Filón de Alejandría, que estos tres tienen o gozan de una visión del mundo en cuanto a la acción que hoy se ha perdido de la sagrada en cuanto al sentido literal. Y junto con ese sentido literal se tiene que exponer el sentido espiritual, pero basándose en el sentido literal. De forma que esto es lo que hace que su escuela y su acción en cuanto a la enseñanza directa de los apóstoles, discípulos, tenga credibilidad, más que por lo que enseña, es por lo que está convencido. Porque ellos parten de que la escritura no es un mito, no son leyendas, son cosas que han acaecido en su momento, y que lo que Cristo expone y lo que estos discípulos, apóstoles, evangelistas exponen es la veracidad total de lo que ha acontecido en Cristo, sin perder de vista la tradición, que por eso hay diferentes apócrifos, diferentes textos que son paralelos a la Sagrada Escritura, que gozan de mucha credibilidad en el mundo científico-teológico, pero que no hacen parte de los cánones, pero aún sirven de referencia siempre y cuando tengan ciertas normas que, gracias también a estos padres de la iglesia, excepto Orígenes, han tenido bastante aceptación, que aún hoy en día diferentes métodos exegéticos se basan de ellos. Inclusive también Eusebio de Cesarea, que fue uno de los grandes. Bueno, que no vamos a tocar ese tema el día de hoy. Pero sí es importante tener en cuenta entonces esto en claro, porque hoy en día, tanto dentro de las corrientes del famoso relativismo moral y el famoso racionalismo teológico, hacen ciertos acercamientos a cosas que son falsas, totalmente erráticas, y que a su vez, los hermanos separados se aprovechan de la división que han causado ciertos agentes dentro de estos mismos conceptos teológicos, para entonces tratar de confundir mucho más a la gente, tratar de vender un Cristo histórico que jamás existió. En cuanto histórico, no digo que no haya existido históricamente, porque así fue, sino acciones históricas que él jamás hizo, y que por encima lo colocan es desvirtuando la imagen de Jesús, desvirtuando su omnipotencia, prácticamente que difamando y blasfemando de
el verdadero y real y verdadero Cristo Jesús. La santidad expresada en ese hombre, la santidad manifestada en María Santísima y todo lo que acontece en el ambiente cristiano. De forma que estos padres nos van dando la acción concreta que inclusive luchando contra el famoso helenismo y también junto con la comunidad judía de la diáspora, también de diferentes comunidades, se atrevieron inclusive también a participar en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento griego, para entonces entender y enfocarse en lo que era la manifestación previa del mesianismo, para que entonces las diferentes comunidades judías esparcidas por el Imperio Romano y más allá se podría decir, entendieran el mesianismo de Cristo, el mesianismo de Jesucristo, de Jesús, porque Christos, Mashiach, es Cristo en griego, Mesías, de todas maneras que es Jesús. Bueno, ya con este concepto, entonces nos queda claro la mayor percepción entonces del judeocristianismo, de forma que Cristo, siendo judío, inicia un camino cristiano. Ahora sí usted puede entender que cristiano solamente es el católico, el otro es un hereje, una persona cismática que trata de dividir lo que Cristo ha fundado, y que Cristo procede del judaísmo, como decía Juan Pablo II, nuestros hermanos en la fe, los primogénitos hermanos en la fe, que a partir de esa cultura nace la realidad y la relación entre Cristo judío y el Cristo cristiano, basándose en su mesianismo para expandir ese mesianismo a todas las naciones. Por eso viene el bautismo, vienen diferentes tipos de sacramentos, para que entonces la gente pueda entender, y el trabajo arduo de estos padres de la iglesia. Ahora ya queda un poco más claro. Bueno, ya para ir finalizando entonces, es necesario dejar en claro entonces que los protestantes, no que se dicen evangélicos de diferentes denominaciones, evangélicos, inclusive tengo que decirlo, carismáticos, que carismáticos no tienen nada, perdón el acercamiento y la apreciación, porque no tiene nada que ver con eso, inclusive evangélicos, testigos de Jehová, ni menos, ni para qué nombrarlos, pentecostales, todos esos nombres que proceden de los textos sagrados del Antiguo Testamento y que se unen directamente en la persona de Cristo, pues ellos los utilizan para causar controversia y acciones erráticas, acciones llamémoslo así, falaces, en perjuicio del creyente, para entonces separarlo del verdadero Cristo, de forma que está mostrando un Cristo y una doctrina y un magisterio que él jamás dijo, ni nos dejó como herencia. Los dejó como herencia lo que reposa en la patrística, en los doctores, en el magisterio, en los dogmas, que se ha venido trabajando gracias a la teología especulativa, que pasa por el filtro de la sistemática para entonces florecer en la teología dogmática. Bueno, indispensable entonces ya pedirle a la Virgencita María, trono de la sabiduría, para que nos ayude en este caminar, ella que le hace de sapiencia, para que ella es la portadora de la sabiduría, nos enseñe entonces el camino para llegar a Cristo Jesús y no caigamos en los engaños del maligno de Satanás, que nos quiere perjudicar, nos quiere apartar de la iglesia de Cristo. Que San José, el terror de los demonios, libre de la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos en esos errores. Que nuestro ángel de la guarda nos inspire las buenas acciones, buenas emociones, para hacer la voluntad de Dios. Que la Virgen María entonces nos coja de la mano y no nos permita separarnos del camino que conduce hacia el Señor. Que ella, la gran vencedora de las herejías, la gran vencedora de los cismas, a quien Satanás tiembla con tan solo el nombre de María Santísima, ella nos acoja como buena madre y nos eduque en la fe, para que demos testimonio de seguir a Cristo, estemos convencidos que verdaderamente tenemos que seguir a Cristo Jesús. Porque como vuelvo y digo, el adagio,
quien está convencido, convence. Si fue de tu agrado esta reflexión del Evangelio, te agradezco que compartas con tus seres queridos, con tus personas más cercanas, tus amigos, y recomiéndales este canal. Alza el volumen de la tua fede. Dios te bendiga, gracias por esta colaboración. También, como si es de tu agrado que además de colaborarnos con la oración y hacernos propaganda, llamémoslo así, para que más gente conozca este canal, también te agradecemos tu colaboración económica si es de tu agrado y sientes en tu interior que nos puedas colaborar. Así como también si deseas también colaborarnos, que no solamente vives en Colombia, o si deseas viviendo en Colombia hacer una colaboración a esta cuenta de ahorros de la vivienda, lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo o desde Colombia. Gracias, Dios te bendiga, la gente te acompaña, San José te cuide, gracias por tu colaboración.